El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio de este podcast dedicado al canto. Como ya sabéis, en el episodio de hoy que hace el número 45. Posiblemente muchos de los aficionados al canto que seguís este programa habréis reconocido esta broncínea voz de un tenor italiano afincado en España durante muchos años porque se casó con una soprano valenciana que se llamaba María Ros y que fue posiblemente uno de los personajes más controvertidos y más fascinantes de la historia del canto. Yo desde luego no conozco a ningún otro cantante que haya aunado en una sola persona una capacidad de mover a masas como movía este tenor romano que se llamó Giacomo Lauri Volpi. Mi afinidad o mi conocimiento de Giacomo Lauri Volpi vino de mano de mi primer maestro de canto, del cual hablaré en algún otro programa, el tenor murciano Ginés Torrano Soler. Ginés Torrano había estado en Italia y estudió con Giacomo Lauri Volpi, él siempre contaba, pero muchas veces no es una cuestión solamente de que digas que has estudiado con tal o con cual profesor, sino el resultado, y desde luego que el resultado acústico de la voz de Ginés Torrano era impresionante. Yo recuerdo que en el aula de canto del Conservatorio de Málaga, donde yo empecé mis estudios, los ventanales literalmente vibraban con el volumen y el timbre tan explosivo de esta voz, ¿no?, de Ginés. Y él siempre contaba que él había aprendido a colocar la voz de la mano de Giacomo Lauri Volpi. Bueno, Giacomo Lauri Volpi es un personaje, como digo, particular en la historia del canto porque no solamente tuvo una carrera larguísima, sino había nacido en 1892, creo recordar. Esto lo tengo por aquí apuntado, 1892, y murió en el año 1979. Ya todavía en el año 1972, en un homenaje que se hizo en el Teatro del Liceo de Barcelona, le invitaron a cantar el famoso Nessun Dorma de la ópera Turandot, que tiene también una intrahistoria muy interesante. Y conocí en mi época, yo fui cantante durante muchos años del Coro Nacional de España y conocí a gente que estuvo en ese concierto, cantantes que cantaron ahí en ese concierto y me contaron que el volumen, la vibración y la proyección de la voz de Lauri Volpi al lado de todos los cantantes que estaban en ese homenaje era impresionante, más allá de que ya la voz estuviera un poquito, lógicamente, con más de 80 años, un poquito avejentada, pero esto no quiere decir que el volumen y sobre todo la manera de la emisión de Lauri Volpi fuera impresionante. Bueno, pues Lauri Volpi es un personaje, como digo, particular y que a mí siempre me ha llamado la atención porque en él se aunaba no solamente un técnico y un cantante extraordinario, con un timbre de voz que quizá
bueno, quizá no, estoy seguro, no en los discos no le hacían justicia. Como sabéis, las voces muy brillantes y muy proyectadas en disco normalmente no caben el disco no recoge esos armónicos. Donde realmente se escucha el volumen y la calidad de una voz es en un teatro, en un espacio grande. Pues esto yo creo que pasaba con Lauri Volpi, porque si tú escuchas las grabaciones, su voz parece un poco vibrona, un poco de una calidad extraña, ¿no?, para el disco. Pero es todo el mundo que le escuchó me dijo que era una cosa impresionante. Bueno, Lauri Volpi, como digo, aparte de la cuestión discográfica y la cuestión de cantar óperas como Trovatore, como Cavalleria, como Turandot, como Otello, durante 30, 40, 50 años en teatro, fue una persona que tuvo una formación antes de dedicarse al canto. Tuvo una formación intelectual y humanística fuerte. Él terminó la carrera de Derecho en la Universidad de La Sapienza en Roma, y esto le dio, junto con sus sentimientos y su humanidad y su gusto por la literatura y la filosofía, le convirtió casi en una persona un poco outsider dentro del mundo de los cantantes, que realmente bastante tienen, y yo siendo cantante lo sé, bastante tenemos con cantar las notas y aprender la música. Pero Lauri Volpi no se quedó en ello, sino que puso por escrito muchos de sus pensamientos acerca de la técnica, acerca de la filosofía del canto, y tengo por aquí en el escritorio dos libros que son quizá paradigma de esta idea de Lauri Volpi. Bueno, como digo, Lauri Volpi fue, aparte de un cantante extraordinario, un intelectual, y esto lo dejó escrito, lo dejó reflejado en libros como Voces Paralelas del año 1955, El Equívoco del año 1938, Aviso Aperto, a cara descubierta podría traducirse, y otro libro que a mí me parece súper interesante, porque es un libro de estética del canto, de filosofía del canto, que se llama Misterios de la voz humana, traducido al castellano. También Voces Paralelas está traducido al castellano. Bueno, voy a empezar comentando un poquito estos dos libros que me parecen fundamentales para conocer o para enmarcar la figura de Lauri Volpi. Voces Paralelas se ha reeditado últimamente, pero el libro que tengo yo, de la editorial Guadarrama, es del año 1974, hoy casi inencontrable en alguna librería de viejo, y a mí me parece fundamental, no tanto por la filosofía del canto y la estética del canto, sino por resultar ser un recorrido por toda la historia del canto, emulando este otro libro. Esto no lo he encontrado en ningún sitio, pero evidentemente emula Lauri Volpi, como un buen conocedor de los libros de filosofía clásicos, emula el famoso libro de Vidas Paralelas de Plutarco. Bueno, pues como digo, este libro me parece fundamental porque no hace solamente un análisis de los cantantes en la historia, muchos de los cuales coincidieron con él, por lo tanto es una... si escucháis el ruido, es que son las páginas. No solamente es un recorrido por los cantantes, sino que muchos de estos cantantes compartieron con el escenario. Lo interesante es cómo él
ordena los contenidos del libro. Él empieza por la voz de soprano, dividiendo en sopranos ligeras. En esta categoría está la Malibran, la Patti, Malibran Patti, Giuditta Pasta, Giulietta Grisi, Barrientos, Amelita Galli-Curci, etcétera, etcétera. Él describe la voz de manera muy sucinta de cada uno de estas cantantes y luego hace un paralelo, es decir, él compara a dos cantantes que son similares pero que tienen alguna diferencia. Por tanto, en las sopranos ligeras, por ejemplo, él hace el paralelo entre Maria Malibran y Adelina Patti, hace un paralelo entre Giuditta Pasta y Giulietta Grisi, hace el paralelo entre Maria Barrientos y Amelita Galli-Curci, luego hace el paralelo entre Graziella Pareto y Marion Talley, paralelo también de Toti Dal Monte y Margherita Carosio, y luego el paralelo de Ángeles Otein y Lili Pons, y paralelo Elvira de Hidalgo y Mercedes Capsir, por ejemplo. Estas son todos el apartado de sopranos ligeras. Luego tiene el segundo apartado, sopranos lírico-ligeras, donde comienza con su esposa María Ros, luego Vidu Sayao, Lucrecia Bori, etcétera, Rosina Storchio, Mafalda Favero, en fin, una cantidad de... Es curioso que él hace un paralelo entre Victoria de los Ángeles y Montserrat Caballé, porque las compara como dos voces similares pero distintas en su esencia. Luego habla de voces de sopranos líricas, perdón, me he pasado el apartado, Caballé y Victoria las marca dentro del apartado de sopranos líricas. Luego habla de voces mixtas, cantantes, actrices, binomio vocal de transición, sopranos dramáticas, luego un apartado de mezzosopranos, luego habla de los tenores, la cuerda de tenor, epígonos de Caruso, es decir, seguidores de la línea que dejó Caruso. Luego habla de los barítonos, los cantantes actores y las voces de bajo. Y luego tiene un apartado muy interesante sobre las voces aisladas, que corresponde a la página 221. Y quería leeros lo que él dice justamente de sí mismo, ¿no? Porque él se considera una voz fuera digamos, de cualquier clasificación. Dice, habiendo hablado hasta ahora de la obra de los demás, quiero dejar constancia de las obras que la divina bondad me ha concedido la gracia de realizar. Vamos a ver. Lo interesante, él habla de todas las óperas que él ha hecho y la cantidad de repertorio tan diverso, ¿no? Dice, ¿cuál es el secreto del perenne frescor e incorruptibilidad de la misma que todavía hoy puede ser considerada la voz más firme del teatro lírico? Bueno, estamos hablando que él mismo se echa flores a sí mismo. El secreto está, sigue Lauri Volpi, en el gozo, en la alegría, en cantar para la propia felicidad, que es la simplicidad de la vida. O sea que él sigue diciendo felicidad que la voz consigue de la visión de un más allá presentido en el ejercicio de su canto, felicidad que nace a veces del sufrimiento, del tormento, de la búsqueda. Felicidad, y sigue Lauri Volpi, en la que vive el secreto del alma que hace la voz joven, la cara sonriente, la mente abierta, la memoria tenaz, férvida la imaginación, tierno el sentimiento, lúcido el intelecto, el espíritu operante y atento. Pues como veis, es curioso como él mismo siendo para él crítico, también piensa que es el paradigma de la verdadera voz de tenor. Sigue un poquito más adelante diciendo, ¿cómo ha podido este artista mantener tan segura, atrevida y juvenil su voz después de varios decenios de actividad intensa? Ante todo porque ha sabido sustraerse al contagio de las imitaciones. ¿Por qué había de imitar a Caruso, dedicado a los famosos portamentos y a la sonoridad torácica, o bien a Bonci,
Alessandro Boncis, otro tenor famosísimo, indulgente con las acciaccature no menos famosas y a las inflexiones nasales. Dar libertad a la voz, no encerrarla en la caja torácica, sustraerla a las involuciones de la respiración artificiosamente sacrificada, significa liberar el corazón y el cerebro. Por esto, el esplendor, la alegría comunicativa de la extravagante voz reconocible entre miles. Y lo que no se confunde es siempre artísticamente apreciable, deseable, aunque sea como una anomalía. Puede negarse a semejante voz el derecho al aislamiento, puesto quien es solo es todo suyo. Bueno, pues así cierra Lauri Volpi este libro de voces paralelas que me parece súper interesante para cualquiera que quiera investigar, que quiera ver los comentarios, muchos de primera mano, sobre cantantes de la época. Pasamos ahora al segundo libro que quiero recomendar en este episodio de hoy, dedicado a Giacomo Lauri Volpi, y es el libro Misterios de la voz humana, una traducción, prologado y traducido por Manuel Torregrosa Valero, que fue un amigo íntimo de Lauri Volpi y que le siguió y tradujo. De hecho, la traducción, el prólogo de Manuel Torregrosa Valero está fechado en Novelda, en Alicante, en agosto del 94, que es la edición que yo tengo. Bueno, este libro es un... ¿Cómo podíamos...? Es difícil de definir porque no es un libro de canto, no es un libro autobiográfico y no es un libro de filosofía ni de estética. Y al mismo tiempo es todo... al mismo tiempo lo es, porque habla de conceptos sobre filosofía y estética del canto, pero lo engarza con su propia personalidad, su propio recorrido y sobre conceptos técnicos. Yo me lo tengo muy subrayado. A veces es difícil, bastante difícil. O sea, es un libro, no es para gente, digamos, que se inicia en el canto, sino para gente que ya conoce muy bien lo que supone el canto, su historia, sus métodos, sus intérpretes y las bases. Todo este material teórico, toda esta base, lo que llamamos la base científica sobre la que se asienta este bello arte, ¿no? Algunas frases son impresionantes y hay que leerlas dos veces para entender un poco esta filosofía del autor, ¿no? Él dice en una de sus páginas, por ejemplo, la página 47, el canto humano no es solo un fenómeno biológico. Por debajo del sonido físico hay una vibración intelectual que es un reflejo de vibraciones espirituales. Ahora bien, para crear el instrumento exquisitamente musical de la voz cantada, es preciso estudiar la manifestación sonora bajo la forma física, intelectual y espiritual. El sonido de la voz ordinaria pertenece al cuerpo físico del hombre, al subconsciente, y es simple vibración automática. La voz técnica, que nace del análisis por un proceso basado en la naturaleza racional, forma el instrumento vocal. Bueno, pues como veis, estos párrafos del inicio de este libro, de Misterios de la voz humana, ya está hablando de diferentes aspectos o diferentes trazas de lo que él entiende como la voz, como el sonido, como el canto, ¿no? No habla solamente de un fenómeno mecánico, biológico, anatómico, ¿no? Sino que habla de vibración espiritual, lo cual ya nos está dando bastantes pistas de lo que él considera que va más allá de la simple emisión de los sonidos. De hecho, Lauri Volpi
dice en otro momento de este capítulo, dice que el instrumento vocal resulta en suma de un tubo neumático, de una fuente o corriente sonora y de un superpuesto tubo resonador. Parece lícito entonces, sigue Laurivolpi, concluir que la voz fisiológica en sí se genera de la glotis y la voz melódica o tímbrica se deriva de las resonancias en general y de las resonancias craneales, macizo facial o caja armónica del cráneo en particular modo, las cuales son 7 como las notas musicales y responden al ritmo cósmico. Él habla de un punto arquimedeo o arquímedeo, no sé muy bien porque le falta el acento en el título del capítulo. Dice Laurivolpi, la máxima atención ha de dirigirse en el estudio de la voz melódica, a la búsqueda del punto de apoyo, el punto justo de resonancia. Aquí está por entero la intervención de la consciencia en el canto por encima de los fenómenos automáticos de la fonación. La observación, la experiencia, la disciplina no son nunca bastantes para la indagación del fenómeno vocal, en constante devenir alrededor de la estabilidad de la consciencia. Todo el arte del canto se deriva de la búsqueda del punto de apoyo y de las resonancias, y el arte de la resonancia compendia el estudio de las diversas partes del mecanismo sonoro. Consiste en la habilidad de la distribución de los colores. Las 7 resonancias corresponden a los 7 colores de la luz y la tabla de resonancias a la paleta de los colores. Pero es cierto que Laurivolpi habla de este punto de apoyo, él habla de la resonancia craneal, de los espacios craneales, y habla que hay que tener un punto de ataque, de contacto, y la voz sonora se halla en el grado de superar el paso entre las notas medias y las superiores. Paso, tránsito, que es el terror de todas las voces y que descubierto constituye la soldadura de la conexión de la ensambladura vocal. Bueno, él habla de un paso realmente, pero luego en otro momento del libro dice que no existe realmente este pasaje de la voz, ¿no? Lo cual es curioso también porque él mismo dice una cosa y la contraria, ¿no? Quizá no lo expresa bien, pero habla de que la voz ha de estar apoyada en la resonancia y sostenida por el aire, y en el buen apoyo de esa resonancia y ese punto de ataque entre los ojos o entre el entrecejo, ¿no? En algún momento lo dice así, pues está el verdadero apoyo de la voz. Luego, en el apartado de la respiración cantada y métodos, habla de la metafísica de la materia y la física del espíritu. Como veis, él habla de muchos aspectos que están a medio camino entre la filosofía, la estética, la espiritualidad de la voz y la cuestión puramente mecánica de la voz. Luego hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención que se titula Sonidos, colores y palabras, donde él habla de las vocales y su color especial. Y al modo de los modos gregorianos, ¿no? Donde cada modo de los octoecos, ¿no? Tenía una diferencia estética y anímica, él habla de las vocales también en este sentido. Él dice aquí en este capítulo, la A esférica contiene en sí todas las vocales a imagen de la luz blanca que contiene todos los colores. Sigue un poquito más adelante, cada voz tiene un centro de gravedad en una nota de su gama que corresponde a la llamada nota de paso, de nexo, de sutura, de cohesión, de concordancia y de adherencia entre los registros de soldadura, sin la cual se aja y deshilacha el tejido vocal. Es curioso porque bastantes páginas más atrás habla de la no existencia del pasaje. Nadie, sigue Laurivolpi, ninguno que no haya cantado puede experimentarlo ni conocer la certeza de las correspondencias. Está hablando de la naturaleza diversa y la diferente sustancia de las vocales. Y luego habla de una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí este libro y por tanto me lo subrayé. El color de cada vocal se establece en la siguiente paleta pictórica y en cada uno el alma melódica sabe obtener variaciones y gradaciones correspondientes a los sonidos y las ideas. A blanco, E verde, I rojo, O azul,
U negro. Y luego le da una definición a cada una de estas vocales. La A es la pureza, la aspiración a lo divino. La E, el encanto, la jocundidad, expansión natural. La I, entusiasmo, gloria, clarín de victoria. La O, nobleza, maravilla del infinito, nostalgia. Y la U, finalmente, misterio, expectación y ansia. Colores y sonidos alumbran y fulguran ideas y palabras congregadas en torno a la representación de la imagen vista y oída en el centro melódico. Pues todas estas ideas son interesantes, pero ya digo que hay que leer este libro lentamente y capítulo a capítulo y subrayar y reflexionar sobre lo que dice Lauri Volpi, porque va mucho más allá de unas simples reflexiones sobre el canto y la voz. Bueno, como digo, espero que os haya gustado este episodio, un poquito largo, se me ha ido de tiempo, y por supuesto que escuchéis a Lauri Volpi y que veáis vídeos en YouTube, que hay bastantes, y leáis sobre lo que escribió este gran hombre. Un saludo y hasta el próximo episodio.